Cuando hablamos de Indiana Jones, sin duda, una de las aventuras por excelencia que nos viene a la cabeza es la Última Cruzada, esa competición que tendrían Indy y su padre contra el malvado ejército nazi por la búsqueda del Santo Grial. Trampas, enemigos y mucha arqueología era lo que caracterizaba a esta película. Hoy hablamos de unas cuantas curiosidades de Indiana Jones y la Última Cruzada. Originalmente, esta película iba a tratar sobre un castillo encantado, pero Steven Spielberg, por la época, había participado en Poltergeist, por lo tanto, descartó este proyecto. En 1984, George Lucas entregó una idea sobre la película de Indy. Se llamaría Indiana Jones y el Rey Mono, en la cual aparecerían un fantasma en Escocia y la fuente de la juventud en África. El encargado de hacer el primer guión fue Chris Columbus, y en él aparecían el ejército nazi, una tribu caníbal, el Rey Mono, un fantasma asesino y el jardín de los melocotones de la inmortalidad. Obviamente Lucas y Spielberg lo rechazaron, ya que era muy fantasioso. Como ya sabéis, River Phoenix fue contratado para interpretar a un joven Indiana Jones. Pues bien, esto fue así porque lo solicitó expresamente Harrison Ford. Había coincidido con él en la película de La Costa de los Mosquitos y decía que se veía reflejado de joven en él. Indiana Jones tiene una fuerte inspiración de 007, y quién mejor para interpretar al padre de Indy que Sean Connery. De hecho, la personalidad que vemos en la película de Henry fue moldeada por el propio actor, queriendo destacar que era un hombre enfrascado en la historia y ponía eso por encima de todo, incluso la familia. El personaje de Marcus aparecía en el Arca Perdida, pero no en el Templo Maldito. Tras las críticas negativas que tuvo el Templo Maldito por ser demasiado oscura, quisieron traer de vuelta al personaje como recurso cómico. Lo mismo ocurrió con Salah. Originalmente, Julian Glover audicionaría para el papel del coronel Vogel. Aunque no conseguiría este papel, al día siguiente recibiría una llamada donde le dirían que interpretaría a Walter Donovan, un empresario que en secreto confabulaba con los nazis. En las anteriores películas de Indiana Jones veíamos como el logo de Paramount al principio se fusionaba con el paisaje. Y esta no iba a ser una excepción. Harrison Ford tiene una cicatriz en la cara a causa de un accidente automovilístico. La justificación que se le da es por su inexperiencia al principio con el látigo. El nombre que vemos en el vagón de magia es el nombre que utilizaba el productor Frank Marshall cuando de pequeño hacía trucos de magia. Aunque creáis que es Sean Connery, al principio de la película él solo puso la voz. Las manos y el cuerpo que aparecen son del actor Alex Hyde-White. En ningún momento de la película se dice el nombre del personaje que interpreta Richard Young, pero sí aparecen los créditos bajo el nombre de Fedora, ya que fue el que le regaló su primer sombrero. Julian Glover también apareció en Star Wars Episodio 5 haciendo del General Beers. Isla Blair, la esposa de Julian Glover en la realidad, también aparece en la película haciendo de esposa de Walter Donovan. Las escenas de persecución en yate en Venecia fueron rodadas en una época de mucho turismo, por lo tanto se vieron obligados a pedir permisos y cerraron el canal durante más de 6 horas. Además, si os fijáis, los planos de Venecia fueron rodados con mucho cuidado, ya que no querían que aparecieran en los tejados las antenas parabólicas, y es que en esa época no existían. En la escena de la tumba de la biblioteca, las ratas que aparecen eran de criadero, y posteriormente cuando fueron quemadas, eran muñecos animatrónicos. Ninguna rata sufrió en esta película. En esta escena de la película, Sean Connery daba una respuesta improvisada, de ahí el asombro de Harrison Ford. ¿Cómo supiste que era nazi? Porque habla en sueños. Seguramente os acordáis de Ronald Lacey y su papel en el Arca Perdida como Arnold Todd. Pues bien, si os fijáis también tiene un cameo en esta película haciendo de nada más y nada menos que de Himmler. El equipo de vestuario se encargó de buscar y encontrar trajes nazis reales de la Segunda Guerra Mundial. El actor Michael Cert es el encargado de interpretar a Hitler en la película. También lo ha hecho en otras 4 películas y una serie. Además aparece en la película de Star Wars El Imperio Contraataca como el almirante Ocel. También tuvo una breve aparición en el Arca Perdida haciendo del capitán. En la parte de la película del dirigible había una escena en la que aparecía un piloto de la Primera Guerra Mundial que posteriormente iba a tener relevancia en la película. Finalmente, esta escena fue descartada. Como ya sabéis, el actor Pat Roach, que era luchador profesional, ha hecho cameos a lo largo de las anteriores películas, y en esta no iba a ser menos. De hecho, cuando Vogel va a subir al Zeppelin, esta es la persona que le acompaña. Incluso se filmó una escena en la que se enfrentaba a Indiana Jones, pero también fue descartada. Hubo una escena también descartada en la que este piloto que hemos comentado de la Primera Guerra Mundial subía a una avioneta junto al personaje interpretado por Pat Roach, aunque finalmente acababan estrellándose. Aunque en la parte de la película del Zeppelin veamos vestuario invernal, lo cierto es que se rodó en pleno verano. De hecho, hay una anécdota muy divertida del rodaje y es que Sean Connery, para evitar parones por el calor,
rodó en calzoncillos. Harrison Ford, entre risas, haría lo mismo. O sea que en la escena en la que los vemos sentados en la mesa, no había pantalones. La entrada del túnel que vemos en la película era una mina, por lo tanto no tenía salida. Lo que se hizo para la película fue revertir la imagen. La escena que vemos en la película de las gaviotas fue una mezcla de marionetas inmóviles, palomas, ya que las gaviotas no eran fáciles de amaestrar, y efectos visuales metidos en postproducción. Para la escena del tanque se visitaron varios museos para alquilar uno de la Primera Guerra Mundial. Al final se construyó uno usando la base de una excavadora. También se hizo una sección superior de aluminio para los planos cercanos y de lucha. Para la escena de la caída del tanque se construyó una maqueta a escala. Uno de los principales problemas que tuvo Harrison Ford en el rodaje a caballo fue el sombrero. Se le caía continuamente e incluso bromeó con grapárselo en la cabeza. Como ya sabéis, la entrada donde está reposando el grial se encuentra en Petra, Jordania, mientras que los interiores que vemos en la película fueron rodados en Londres. Mientras estaba rodando la película, Michael Jackson, que estaba de gira europea, se pasó a saludar a los actores. En la prueba en la que Indiana Jones se equivocaba al deletrear el nombre de Jehová, al principio le iba a caer una araña venenosa, pero fue descartado ya que esto aparecía en el templo maldito. La escena de la prueba del león fue rodada en dos partes, por un lado un fondo azul con Harrison Ford y por otro lado un set en miniatura. Fue combinado posteriormente con efectos visuales, viendo lo que aparecía en la película. El nombre del personaje de Indiana Jones viene directamente del perro de Steven Spielberg, por eso hacen esta broma en homenaje en la película. Para la escena de la muerte de Donovan se construyeron 3 marionetas animatrónicas en diferentes estados de descomposición. Posteriormente se combinarían las escenas en postproducción, dando como resultado una de las mejores escenas del cine. Y hasta aquí, familia gotamista, las curiosidades de Indiana Jones. Si os ha gustado, recordad, dadle like y comentad si vosotros sabéis alguna más. Yo ya me despido y recordad que no importa quiénes seamos, porque se nos conoce por nuestros actos. Chao, chao, familia gotamista. ¡Seguidme!